Descargo de responsabilidad. No soy dueño de la novela o sus personajes, créditos para sus respectivos creadores. Me he creado una cuenta en Patreon para los que quieran apoyar al canal. Capítulo 325. Chen Qiangsu chantajeando a la gente otra vez. 3. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. A los ojos de las otras dinastías, su propia dinastía podría haberse convertido en vasalla de la gran dinastía Wei. Esto era lo último que quería ver. Si tal cosa sucediera, realmente decepcionaría a sus antepasados. Silbido. El gran emperador Yu respiró hondo y le dijo al enviado de la gran dinastía Wei que necesitaba unos días para pensar en ello. El enviado de la gran dinastía Wei no tuvo objeciones a esto. Un asunto tan importante. Era normal necesitar unos días para pensar en ello. Unos días después, el gran emperador Yu no descansó ni una sola noche. Discutió asuntos con los funcionarios todo el día y toda la noche. El contenido principal de la discusión fue si la gran dinastía Wei debería participar o no. Después de unos días de discusión y conflicto, al final, debido al contenido de un talismán de comunicación que fue enviado de regreso a la ciudad imperial desde el frente, el gran emperador Yu y los funcionarios no tuvieron más remedio que reunirse nuevamente con el enviado del Gran Wei y aceptar dejar que el Gran Wei dinastía involúcrate en este asunto. Anuncios de Put Future. El contenido de este talismán de comunicación fue la primera línea de la gran dinastía Yu. Bajo el ataque de la dinastía Plumas Divinas, fueron obligados a retroceder una y otra vez. Los soldados de la dinastía Plumas Divinas ya habían atacado el territorio de la dinastía y se habían apoderado de varias ciudades. Las tropas enemigas ya habían entrado al territorio, por lo que no les quedó más remedio que estar ansiosos. Cuando tomaron la iniciativa de buscar al enviado del Gran Wei, significaba que ya habían caído en un estado pasivo. El enviado del Gran Wei comenzó a proponer una serie de condiciones. ¿Qué? El gran emperador Yu abrió mucho los ojos con incredulidad, sospechaba seriamente que algo andaba mal con sus oídos mientras miraba al enviado del Gran Wei que tenía delante. Cuestionó. Si quiero que la gran dinastía Wei envíe tropas, no solo tendré que pagar una gran cantidad de piedras espirituales, píldoras y hierbas espirituales, sino que también tendré que garantizar la logística del gran ejército Wei. De hecho, después de que este asunto termine, tendré que crear un territorio dentro de la gran dinastía Yu que sea nada menos que una ciudad, para que las tropas de la gran dinastía Wei queden estacionadas aquí para siempre. Me estás tomando el pelo. Podría soportar algunas de las condiciones. Aunque las piedras espirituales y las píldoras eran preciosas, eran solo algunas posesiones mundanas. Si pudiera usar estas cosas para intercambiar por la derrota de la dinastía Plumas Divinas, el gran emperador Yu podría aceptarlo. Sin embargo, esa última condición definitivamente no la aceptaría. Si excavó un pedazo de tierra dentro del territorio de la gran dinastía Yu y se lo dio a la gran dinastía Wei, y ese pedazo de tierra podría permitir que las tropas de la gran dinastía Wei se estacionen allí, entonces, ¿ese pedazo de tierra aún pertenece a la gran dinastía Yu? Esto sería ceder tierras. XT. Su Majestad. De repente, una repentina transmisión de voz hizo que el gran emperador Yu se calmara un poco. Dijo. Su Majestad, no se impaciente. Su Majestad, tenemos que sopesar los pros y los contras. Ahora que la dinastía Plumas Divinas ha entrado en el territorio nacional, si no los expulsamos rápidamente, perderemos más de un territorio del tamaño de una ciudad. En ese momento, podríamos perder más de 10 ciudades o incluso docenas de ciudades. Su Majestad, me gustaría pedirle a Su Majestad, no actúe impulsivamente en un momento así. Este era un antiguo funcionario del Gran Imperio Yu que estaba transmitiendo en secreto un mensaje al Gran Emperador Yu. El enviado de la gran dinastía Wei estaba a punto de recibir la ira del Gran Emperador Yu. Sin embargo, de repente se dio cuenta de que la ira en el rostro del emperador se había reducido a más de la mitad. Anuncios de Put Future. La ira en su rostro se convirtió en una expresión complicada. Se podía ver que el rostro del emperador estaba muy conflictivo. El ejército del Gran Wei estacionado en ese terreno no puede exceder las 50.000 personas. El gran emperador Yu apretó los dientes por un momento antes de finalmente decir esto. El enviado del Gran Wei quedó instantáneamente encantado. Bueno. Esto se debió a que las palabras del gran emperador Yu significaban que ya había apretado los dientes y aceptado las condiciones irrazonables de la gran dinastía Wei. No importa cuán conflictivo estuviera, esta declaración significaba que había estado de acuerdo. No podía faltar a su palabra. Como emperador de una dinastía, Xi Jin cumplía su palabra. Una fuerza normal no podría hacerle nada.
Sin embargo, la gran dinastía Wei no era una fuerza normal, si se atrevía a incumplir su palabra. Entonces, lo que dio la bienvenida a la gran dinastía Yu no sería la interferencia de una sola dinastía plumas divinas, sino dos dinastías poderosas. La noticia de que la gran dinastía Yu había aceptado invitar a tropas de la gran dinastía Wei se extendió a la gran dinastía Wei en muy poco tiempo. Llegó a oídos de Chen Qianxue, así como a los funcionarios de la gran dinastía Wei. Chen Qianxue no se sorprendió en absoluto. Cuando envió a los enviados, ya había comenzado a movilizar tropas al mismo tiempo. Ahora había recibido una solicitud del emperador de la otra dinastía. Chen Qianxue dio la orden directamente y cientos de miles de tropas de la gran dinastía Wei irrumpieron en la gran dinastía Yu como un maremoto. La ruta del ejército de la gran dinastía Wei atravesaba toda la desolada cordillera. La ruta que tomaron fue la que Fu Xuanli había abierto para absorber a los refugiados de la gran dinastía Yu. Era como si todo estuviera dispuesto con claridad. Dentro de la gran ciudad Yan, Fu Xuanli estaba ubicado en un terreno más alto y miró hacia el ejército del Gran Wei que pasaba rozando la gran ciudad Yan. Parecía haber recordado algunos recuerdos. Su tono era autocrítico. Parecía haber muerto una vez en manos del ejército de esa dinastía cuando simulé el cultivo inmortal, ¿verdad? En ese momento, incluso activé el logro de emperador guardando la puerta del país. Capítulo 326. Chen Qianxue chantajeando a la gente otra vez. 4. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Hasta ahora, nunca pensé que me habría convertido en una existencia del mismo lado que ellos. Quizás la vida sea así. Especialmente en el simulador de cultivo inmortal, la vida es así. A los 147 años, la dinastía Plumas Divinas nunca pensó que la gran dinastía Yu realmente buscaría ayuda de la gran dinastía Wei de al lado. Cuando el ejército de la dinastía Plumas Divinas vio las tropas de la gran dinastía Wei, todos quedaron estupefactos. Incluso pensaron que habían invadido la dinastía equivocada. Vinieron accidentalmente a la casa de al lado de la gran dinastía Wei. Las tropas que Chen Qianxue envió para intervenir en la guerra entre la dinastía Plumas Divinas y la gran dinastía Yu eran todas élites de la gran dinastía Wei. Bajo los ataques combinados de la gran dinastía Wei y la gran dinastía Yu, la dinastía Plumas Divinas no tuvo más remedio que renunciar a algunas ciudades que habían ocupado durante meses. A los 148 años, con la ayuda de la gran dinastía Wei, el ejército de la dinastía Plumas Divinas comenzó a retirarse. Al final, la mayor parte del ejército de la dinastía Plumas Divinas se retiró de la gran dinastía Yu. Solo una pequeña porción del ejército permaneció en la gran dinastía Yu, luchando duro. Los generales de la dinastía Plumas Divinas querían ocultar la noticia de su retirada, pero no esperaban que esta noticia fuera inevitable y llegara a oídos del emperador de la dinastía Plumas Divinas. Anuncios de Put Future. El emperador de la dinastía Plumas Divinas está furioso. Genial Wei. ¡Qué bueno Wei! Es el gran Wei otra vez. ¿Por qué está esta gran dinastía Wei donde quiera que vaya? Bastardo. Bastardo. Un simple niño se atreve a atacarme así. ¿Y esos tipos? Confiaba mucho en ellos, pero en realidad intentaron ocultar esta noticia y ocultar su fracaso. En cuanto a la cuestión de la intervención del Gran Wei, en realidad esperé un año antes de enterarme. El emperador Plumas Divinas destrozó el talismán de comunicación en su mano. Sus ojos estaban llenos de ferocidad y crueldad. Su corazón hervía de furia. Bajo el ataque de ira en su corazón, su expresión cambió repentinamente. Rápidamente sacó una pastilla medicinal y se la dio. Luego, recitó las escrituras para aclarar su corazón y condensar su alma. Se calmó un poco. Después de mucho tiempo, finalmente abrió los ojos. Casi me enojé con ese niño de la gran dinastía Wei hasta el punto de desarrollar un demonio mental. El emperador Plumas Divinas sintió un miedo persistente en su corazón, al mismo tiempo, no pudo evitar sentirse extremadamente enojado. Ese mocoso es claramente solo una niña. ¿Por qué es tan agresivo? Había chocado contra una pared frente a la gran dinastía Wei 2 veces antes. Para ser honesto, no quería seguir teniendo conflictos con la gran dinastía Wei porque no quería chocar contra una pared por tercera vez. Por eso cambió su objetivo a la más débil gran dinastía Yu. Al final, ¿quién hubiera pensado? No estaba dispuesto a buscar problemas con la gran dinastía Wei, pero la gran dinastía Wei se había dado la vuelta para buscar problemas con él. ¡Qué odioso! ¡Qué odioso! Ese emperador de la gran dinastía Yu también es un pedazo de basura. ¿De verdad se inclinó y bajó la cabeza para pedir ayuda al Gran Wei?
Una persona que había vivido durante casi 1000 años, un tipo que había sido emperador durante cientos de años, en realidad estaba pidiendo ayuda a la princesa heredera del Gran Wei. Anuncios de Put Future. ¿Dónde está su columna vertebral? ¿Dónde está su orgullo? Maldita sea. ¿Cómo puede esta persona cobarde hacer esto? No me digas que ninguno de esos ministros de mierda de la gran dinastía Yu lo detuvo. ¿Qué condiciones le prometió a la gran dinastía Wei que la gran dinastía Wei lo ayudaría? Todas las dudas en su mente no pudieron ser respondidas. El emperador Plumas Divinas respiró hondo unas cuantas veces. Apretó los dientes y dijo: no creo que ese mocoso desvergonzado de la gran dinastía Wei use demasiado poder para ayudar a la gran dinastía Yu. Envío 1.000.000 de tropas para atacar al gran Yu. ¿Ese mocoso desvergonzado pelearía con mi 1.000.000 de tropas por una gran dinastía Yu? XT. El emperador Plumas Divinas inmediatamente comenzó a movilizar sus tropas. Había perdido demasiado estos años. Si seguía perdiendo, ¿cómo lo vería el mundo? Había mucha gente codiciando la posición debajo de su trasero. Todos sus supuestos hermanos lo miraban con codicia. Estaban esperando que lo derrotaran. Esta batalla definitivamente no podría volver a perder. A la edad de 149 años, la dinastía Pluma Divina reunió 1.000.000 de tropas y entró en la gran dinastía Yu. 1.000.000 de tropas eran como un enorme martillo, rompiendo fácilmente la línea de defensa fronteriza de la gran dinastía Yu. La gran dinastía Yu, que finalmente vio un rayo de esperanza, una vez más cayó en un abismo sin fin. A los 150 años, el emperador de la gran dinastía Yu estaba extremadamente ansioso y no tuvo más remedio que recurrir a la gran dinastía Wei en busca de ayuda. Originalmente, solo lo estaba intentando, pero la gran dinastía Wei respondió a su solicitud una vez más. A la edad de 151 años, la gran dinastía Wei envió una vez más cientos de miles de tropas a la gran dinastía Yu. Junto con las propias tropas del Gran Yu y el primer grupo de tropas del Gran Wei que ingresaron a la dinastía Gran Yu. Junto con el ejército de 1.000.000 de personas de la dinastía Plumas Divinas, lanzaron una guerra duradera. A los 153 años, esta guerra duró 2 años completos. Al final, ganaron el Gran Wei y el Gran Yu. Cuando la dinastía Plumas Divinas entró en la dinastía Gran Yu, tenían un ejército de 1.000.000 de personas. Cuando regresaron a la dinastía Plumas Divinas, solo quedaron la mitad de ellos. En esta batalla, la dinastía Plumas Divinas perdió 2 cultivadores de la etapa alma naciente, cerca de 100 cultivadores de la etapa núcleo dorado e innumerables cultivadores de la etapa establecimiento de fundación y refinamiento de Ki. La gran dinastía Yu perdió un cultivador de la etapa alma naciente, docenas de cultivadores de la etapa núcleo dorado y una gran cantidad de cultivadores de la etapa establecimiento de fundación y refinamiento de Ki. Los cultivadores de la etapa alma naciente del Gran Wei todavía estaban vivos y coleando. Perdieron 6 cultivadores de la etapa núcleo dorado y cientos de cultivadores de la etapa establecimiento de la fundación, y una gran cantidad de cultivadores de la etapa refinamiento de Ki. Después de perseguir al ejército de la dinastía Plumas Divinas, el ejército de la gran dinastía Wei y la gran dinastía Yu no se rindieron. En cambio, lanzaron un contraataque contra la dinastía Plumas Divinas. Capítulo 327. Chen Qiangsu chantajeando a la gente otra vez. 5. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de enterarse de la derrota, el emperador de la dinastía Plumas Divinas finalmente aceptó esta realidad con infinita incredulidad. Él sabe que dejar que los ejércitos de 2 dinastías entren en su propia dinastía es como invitar a un lobo a entrar en la casa. A la edad de 154 años, el emperador de la dinastía Plumas Divinas envió 2 oleadas de enviados. Una ola buscaba encontrarse con el emperador de la gran dinastía Yu, y la otra ola buscaba encontrarse con la princesa heredera de la gran dinastía Wei. Los enviados que solicitaron ver al emperador de la gran dinastía Yu soltaron un suspiro de alivio cuando regresaron. Los enviados de la dinastía Plumas Divinas que solicitaron ver a Chen Qiangsu tenían rostros pálidos cuando regresaron. XT. HMPH, este tipo, el emperador de la gran dinastía Yu, es realmente una persona cobarde. Después de recibir el informe de la primera ola de enviados, el emperador de la dinastía Plumas Divinas tenía una expresión desdeñosa en su rostro. Simplemente le pedí al enviado que fanfarroneara un poco y él accedió a dejar de lado todos sus rencores conmigo.
Sin embargo, cuando la segunda ola de emisarios regresó y le dio la respuesta de Chen Qianxue, los ojos del emperador Shenyu se abrieron y la ira en su corazón volvió a surgir. ¿No es suficiente que ella me chantajee una vez? ¿Quiere chantajearme por segunda vez? ¿Cómo piensa ella de mí? ¿Cree que soy el dios de la riqueza? Casi rugió estas palabras. Afortunadamente, lo contuvo con el rostro lívido. El emperador del Imperio Plumas Divinas no esperaba que una persona fuera tan codiciosa. No había visto a una persona tan codiciosa como la princesa heredera del gran imperio Wei en su larga vida. Deseaba poder convertirse inmediatamente en un rayo de luz y volar al gran imperio Wei, y luego matar a la princesa heredera del gran imperio Wei con una bofetada. Anuncios de Put Future. No esperaba que la persona que le dejó la impresión más profunda fuera una mujer. Era un junior. Chen Qianxue. Apretó los dientes y dijo estas tres palabras, una palabra tras otra. Estas tres palabras fueron como una pesadilla para él durante estos más de 10 años. A los lectores. Nuestro contenido es robado. Copie y busque este enlace https://tinjurl.com/39hpcn6j para apoyarnos. Era como si fueran la némesis que los cielos habían enviado, del tipo que específicamente lo contrarrestó. Era una pena que la ira en su corazón no pudiera convertirse en fuerza. El emperador de las plumas divinas tenía muy claro que la dinastía Plumas Divinas no tenía forma de iniciar una guerra con dos dinastías al mismo tiempo. Hacerlo definitivamente sería cortejar a la muerte. Sí. A sus ojos, la gran dinastía Yuya era equivalente a un vasallo de la gran dinastía Wei. Después de todo, nunca había visto a una dinastía suplicarle así a otra dinastía. Tampoco había visto nunca a una dinastía ayudar a otra dinastía de esa manera. Maldita sea. El emperador de la dinastía Plumas Divinas, cuya expresión era como si hubiera comido excrementos, apretó los dientes y sacó una gran suma de compensación. También le pidió al enviado que transportara cientos de bolsas de almacenamiento a la gran dinastía Wei. Justo cuando tomó la decisión de bajar la cabeza nuevamente, una noticia impactante barrió todo el mundo del cultivo como un huracán. El emperador de la gran dinastía Wei finalmente había salido de su reclusión. Chen Fengyin había logrado llegar al primer nivel de la etapa de formación del alma. Dos cultivadores de la etapa de formación del alma. Después de escuchar esta noticia, el emperador de la dinastía Plumas Divinas no pudo evitar pensar profundamente. De repente se dio cuenta de que tenía que apretar los dientes y bajar la cabeza. Parecía ser la elección correcta. También fue una decisión inteligente. Gran dinastía Wei. Montaña salvaje. Naturalmente, Fu Xuangni también escuchó esta noticia. Sin embargo, el cultivador de la etapa de formación del alma más poderoso todavía estaba demasiado lejos de ella actual. Había que saber que aún no había llegado al 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. Anuncios de Put Future. Todo va en buena dirección. Fu Xuangni murmuró para sí misma. Este cultivo inmortal simulado es muchas veces mejor que la última vez. Como era de esperar, la fuerza de uno es limitada. Mientras pueda mantener esta relación de cooperación con Chen Qianxue y Qin Jiao, puedo crear todo tipo de milagros. Pero, ella sonrió con amargura. La mayoría de los milagros que me involucran no parecen tener mucho que ver conmigo. Al final, tuvo mala suerte no poder elegir un buen talento recién nacido, lo que la hizo comenzar mucho más tarde que los demás. Fu Xuangni sintió que incluso si ingresaba a la simulación para cultivarse antes que Chen Qianxue y Qin Jiao, debido a que su talento era demasiado débil, ellos la atraparían fácilmente. Una idea apareció en su mente y no pudo disiparla pase lo que pase. ¿Por qué no empezamos de nuevo la próxima vez? Un verdadero comienzo. Para ser honesto, Fu Xuangni nunca había empezado de nuevo. La primera vez que simuló el cultivo inmortal, era una bestia demoníaca Mon Crow. Fu Xuangni escuchó una vez a Chen Qianxue decir que había experimentado dos vidas completamente diferentes. Fu Xuangni recordó que Qin Jiao también había experimentado dos vidas diferentes. Quizás, la próxima vez que simule el cultivo inmortal, será el momento de cambiar. Respiró hondo y tomó esta decisión. Gran ciudad imperial Wei. En el Palacio Imperial. El gran emperador Wei, Chen Fengyin, ya había salido de su reclusión. Después de convertirse en un poderoso experto en la etapa de formación del alma de primer nivel, no le importó demasiado su cultivo. Se preocupaba más por su dinastía. En estos 20 años, ¿qué había pasado exactamente? En ese momento, un eunuco le estaba contando detalladamente todo lo sucedido en estos 20 años. Entre ellos, este eunuco le había contado con gran detalle sobre el incidente con Chen Qianxue.
Esto era lo que Chen Fengying le había pedido que le dijera con tanto detalle. Mientras Chen Fengying escuchaba, su expresión se volvió más extraña. Se sorprendió al descubrir que su hija menor había hecho tantas cosas trascendentales en solo 20 años. ¿Chang Ning es realmente la primera vez que supervisa el país? ¿Realmente ella no tenía ninguna experiencia antes de esto? Chen Fengying murmuró en estado de shock. Pensó que ya conocía muy bien a Chang Ning. Al final, se dio cuenta de que, después de todo, todavía no sabía lo suficiente sobre su hija. Capítulo 328. Secta oculta, ficha misteriosa, 1, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. Chen Fengying sintió como si fuera la primera vez que conocía a Chen Qianxue. Aunque sabía que esta pequeña hija suya era muchas veces más destacada que muchas personas de la misma generación. Sin embargo, hacerse cargo de una dinastía tan grande era algo completamente diferente. Ya estaba preparado para ayudar a Chen Qianxue a limpiar el desorden en la corte imperial después de salir de su reclusión. También estaba preparado para limpiar el desorden de su hija en la dinastía. Al final, ¿quién hubiera pensado que no necesitaba hacer estas dos cosas que ya había preparado? En los últimos 20 años, Chen Qianxue no causó ningún desastre que fuera difícil de limpiar. El desorden de Chen Qianxue tampoco estaba manchado con asuntos sucios. Después de escuchar la historia del eunuco, Chen Fengying incluso sintió que su hija estaba completamente calificada para ser el emperador de una dinastía. También sintió que algunos emperadores de dinastías podrían ni siquiera ser tan buenos como su pequeña hija. Silbido. ¿Qué edad tenía Chen Qianxue este año? Anuncios de Put Future. Tenía solo unos 100 años. Si continuara creciendo, sería aún más monstruosa, ¿verdad? Después de recuperarse de la conmoción, Chen Fengying ignoró al eunuco frente a él y una mirada extraña cruzó por sus ojos. Murmuró para sí mismo. Quizás el futuro de la gran dinastía Wei esté confiado a ella. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. No hay otra opción. Uf. Chen Fengying exhaló profundamente. No esperaba que la astucia que había estado gestando durante tantos años se rompiera en este momento. Estaba realmente demasiado sorprendido. Al mismo tiempo, Chen Qianxue no sabía que el emperador de la gran dinastía Wei, que ya había salido de su reclusión, estaba conmocionado y sorprendido por sus hechos en los últimos 20 años. En este momento, Chen Qianxue estaba mirando a Qin Jiao, quien también había salido de su reclusión en los últimos días con una mirada tranquila. Escuchó en silencio a Qin Jiao quejarse frente a ella. Sí, casualmente, Qin Jiao salió de su reclusión casi el mismo día que el emperador de la gran dinastía Wei. Después de un período de reclusión, su cultivo se disparó. Ahora, ella ya estaba en la cuarta capa de la etapa Golden Core, un pequeño reino más alto que Chen Qianxue. Maldita sea. Durante el tiempo que estuve recluido, sucedieron tantos eventos importantes en la gran dinastía Wei. Además, en realidad no participé en ninguno de estos eventos importantes. Maldita sea. Qin Jiao murmuró con cierta molestia. Si hubiera llegado antes al cuarto nivel de la etapa núcleo dorado y hubiera salido antes del cultivo a puerta cerrada, no habría podido participar en estos eventos importantes. Mientras se culpaba a sí misma, su tono tenía un toque de decepción. Para poder pasar al cuarto nivel de la etapa Golden Core, en realidad me perdí muchas cosas. Solo para atravesar este pequeño reino, perdí 7 años completos de tiempo. 7 años. Y si no fuera por el hecho de que durante estos 7 años, tuve suerte y accidentalmente tuve una epifanía, lo que llevó a un aumento repentino en mi cultivación, tal vez no habría podido pasar al cuarto nivel de la etapa Golden Core en 7 días. Si no hubiera tenido una epifanía a mitad de camino, me temo que me he sentido solo durante estos 7 años de cultivación. ¿Por qué tuve que pasar 7 años para llegar al cuarto nivel de la etapa Golden Core? Si solo hubiera pasado 2 o 3 años, definitivamente no me habría perdido tantas cosas. Suspiró. Anuncios de Put Future. Cuando dijo esto, Qin Jiao de repente levantó la cabeza y suspiró. Al final, el hueso de la raíz del cultivo inmortal es una lástima. Luego, eliminó el humor sombrío de su rostro y puso una mirada emocionada. Miró a Chen Qianxue y preguntó, ¿cómo ha progresado en los últimos 7 años? Chen Qianxue ya estaba aquí, escuchando las quejas de Qin Jiao durante más de medio día. Qin Jiao había estado enfatizando repetidamente las palabras cuarta capa del núcleo dorado y 7 años. Las orejas de Chen Qianxue estaban a punto de tener callos. En este momento, cualquier persona normal sabría lo que Qin Jiao estaba tratando de hacer. XT.
Como era de esperar, cuando escuchó su última frase, Chen Qianxue inmediatamente pareció como si lo hubiera esperado. Sabía que Qin Jiao estaba aquí para lucirse. Las autoquejas, el autodesprecio y el mal humor anteriores de la otra parte allanaron el camino para esta última ola de alarde. ¿Cómo es que ella era tan hábil? No hice muchos progresos. Chen Qianxue se rió y negó con la cabeza. Aunque había visto los pensamientos de Qin Jiao, decidió cooperar con ella. Chen Qianxue continuó. He estado ocupado con todo tipo de cosas estos últimos años. No tuve mucho tiempo para cultivarme y mi cultivación no mejoró mucho. Impresionante. No puedes perder el grande por el pequeño. Qin Jiao tenía una expresión que decía, soy la hermana mayor. Ella sonrió con orgullo y le dio unas palmaditas en el hombro a Chen Qianxue. Luego, con una mirada experimentada, dijo, recuerda que tu cultivación es la verdadera base. No se puede poner el carro delante del caballo. Por alguna razón, Chen Qianxue sintió la necesidad de golpear esta delicada cara. Era cierto que el tono de Qin Jiao pedía una paliza. Afortunadamente, ella se contuvo. Decidió que la próxima vez que simulara el cultivo inmortal, debía ingresar al simulador de cultivo inmortal a tiempo y no quedarse atrás de esta chica. De lo contrario, cada vez que este tipo apareciera, se luciría delante de ella, lo que era un intento de provocar su ira. Con 155 años, Chen Fengying de la Gran Dinastía Wei vuelve a estar a cargo de la Gran Dinastía Wei. Una gran cantidad de sectas ortodoxas de cultivo inmortal en la Gran Dinastía Wei han enviado a sus discípulos o ancianos. Llegaron a la ciudad imperial del Gran Wei con obsequios de felicitación y felicitaron al emperador en nombre de sus respectivas sectas por avanzar a la etapa de formación del alma. Capítulo 329. Secta oculta, ficha misteriosa, 2, traductor. Traducción Endless Fantasy Editor. Traducción Endless Fantasy. A la edad de 156 años, el emperador de la Gran Dinastía Yu también envió un enviado para enviar un gran regalo para felicitar al emperador de la Gran Dinastía Wei, Chen Fengying, por avanzar a la etapa de formación del alma. Después de recibir este regalo, Chen Fengying quedó bastante sorprendido. Esto significaba que la Gran Dinastía Yu realmente se había inclinado ante la Gran Dinastía Wei en este momento. La relación entre las dos dinastías también se había convertido en el Gran Wei como fuerza principal y el Gran Yu como fuerza auxiliar. A los 158 años, Fu Xuangni sintió que tenía la oportunidad de avanzar al 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Ella comenzó a cultivar a puerta cerrada una vez más. A los 160 años, después de 2 años de cultivo a puerta cerrada, Fu Xuangni había logrado llegar al 9º nivel de la etapa de establecimiento de la fundación. Fu Xuangni ha llegado al 9º nivel de la etapa de establecimiento de fundación. A los 163 años, Chen Qianxue había pasado por un período de arduo trabajo en la cultivación. Junto con la ayuda de la máscara misteriosa y su excelente base de cultivo, ya había medio pie en el 4º nivel de la etapa núcleo dorado. A los 166 años, Chen Qianxue había logrado llegar al 4º nivel de la etapa Golden Core. El hecho de que ella hubiera llegado al 4º nivel de la etapa núcleo dorado a la edad de menos de 200 años sorprendió a muchas personas en el Palacio Imperial. A los 167 años, la Gran Dinastía Wei de repente dio la bienvenida a un invitado especial. Chen Qianxue se sorprendió al descubrir que era Chen Fengying. Estaba claramente en el primer nivel de la etapa de formación del alma y también era el emperador de la Gran Dinastía Wei. Él personalmente organizó un banquete para darle la bienvenida a este invitado tan especial. Anuncios de Put Future. Este invitado especial aceptó el banquete organizado por el emperador de la Gran Dinastía Wei y permaneció en el Palacio Imperial durante medio mes antes de partir. Al día siguiente, Chen Fengying llamó a Chen Qianxue. En el pasillo trasero del Palacio Imperial, Chen Fengying y Chen Qianxue, padre e hija en el simulador de cultivo inmortal, se sentaron en 2 sillas una frente a la otra. Chen Fengying miró al tranquilo Chen Qianxue y no pudo evitar preguntar con sorpresa. Changning, ¿no tienes curiosidad por saber por qué te llamé al pasillo trasero en este momento? Chen Qianxue asintió. Soy curioso. De hecho, tenía curiosidad y no mintió. Sin embargo, ella no reveló la curiosidad en su corazón en su rostro. Cuando tenía tu edad, sería genial si tuviera tu astucia. Chen Fengying se rió de buena gana y suspiró. Luego, llegó al negocio principal. ¿Sabes de dónde vino la persona que vino al Palacio Imperial hace medio mes? No sé. Chen Qianxue negó con la cabeza.
Pero dado que la otra parte logró que mi padre organizara personalmente un banquete para darle la bienvenida, e incluso apareció el antepasado imperial, entonces la otra parte definitivamente no es simple. De hecho, no es simple, dijo Chen Fengyin. Aunque solo está en el 10º nivel de la etapa del alma naciente, una etapa importante más baja que yo, el poder al que pertenece no debe subestimarse. Chen Qianxue tomó la iniciativa de preguntar. ¿Es la otra parte una secta de cultivo inmortal solitaria? Después de pensarlo, esta era la única posibilidad. Porque en toda la gran dinastía Wei, Chen Fengyin fue el que tenía el estatus más alto. No necesitaba dar demasiada cara a los demás, a menos que el poder al que pertenecía la otra parte ya hubiera trascendido más allá de la dinastía. Chen Qianxue solo podía pensar en esas solitarias sectas de cultivo inmortal. Anuncios de Put Future. En realidad, Chen Qianxue también había oído hablar de sectas solitarias de cultivo inmortal. Había oído que todas esas personas solitarias tenían herencias que tenían no menos de 100.000 años de antigüedad, y sus cimientos eran extremadamente aterradores. Si tal existencia existiera en realidad, también debería existir tal existencia en el simulador de cultivo inmortal, ¿verdad? Chen Fengyin quedó atónito. Dijo sorprendido. ¿Puedes siquiera adivinar esto? Pudo ver que Chen Qianxue lo había adivinado. La clave era, había acertado. Chen Fengyin sacó un objeto de la nada. A los ojos de Chen Qianxue, era una muestra que parecía normal. Chen Qianxue tomó la ficha de Chen Qianxue y sintió el toque. Se sorprendió al descubrir que en realidad se trataba de una ficha espiritual ordinaria. Parecía estar hecho de madera de durazno ordinaria. Había una palabra grabada en la ficha. Parecía muy complicado y no era una palabra que circulara en el mundo del cultivo inmortal. XT. Esta es una escritura antigua. El tono de Chen Qianxue fue apropiadamente sorprendido. ¿Puedes reconocerlo? Oh, es cierto. Casi olvido que una vez fuiste a la cueva de un antiguo demonio. Es razonable y razonable que puedas reconocer este libro antiguo. Chen Fengyin estaba un poco sorprendido al principio, pero de repente comprendió. Explicó. La persona que invité al banquete ese día era de hecho de una antigua y solitaria secta de cultivo inmortal. La secta solitaria de la que provenía la otra parte se llamaba Residencia Inmortal. Esta es una secta solitaria que ha existido durante millones de años. El número de discípulos en la secta no es particularmente grande, pero todos y cada uno de ellos son un dragón y un fénix entre los hombres. Son los hijos predilectos del cielo. La residencia inmortal que ha existido durante 1.000.000 de años es tan misteriosa que ni siquiera yo sé qué tan poderosas son. Además, también tienen una responsabilidad muy especial. Se dice que esto es lo que su patriarca quiere que hagan antes de ascender. Los ojos de Chen Qianxue no pudieron evitar abrirse como platos. Realmente quería estar tan tranquila como el agua, pero las olas en su corazón no podían ser reprimidas sin importar nada. Esto fue porque escuchó dos palabras. Estas dos palabras hicieron que ella no pudiera calmarse. Asciende. ¿Crees que es bastante ridículo? Cuando tu abuelo imperial me dijo eso en aquel entonces, su reacción fue casi la misma que la tuya. De hecho, su reacción fue incluso más intensa que la tuya. Ascender. Esta es una palabra que todos los cultivadores inmortales anhelan. El tono de Chen Fengyin estaba lleno de un matiz de emoción y reminiscencia. Hizo una pausa por un momento y continuó. No sé si ese maestro ancestral de la residencia inmortal realmente ascendió hace 1.000.000 de años o si realmente se convirtió en un inmortal legendario. Capítulo 330. Secta oculta, ficha misteriosa, 3, traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Solo sé que el fundador de la residencia inmortal dio una conferencia a los jóvenes de la residencia inmortal. Invitó a los dragones y fénix entre la gente del mundo de cultivo inmortal a guiar a los jóvenes favoritos del cielo en el camino de la ascensión. Esta conferencia suena muy desinteresada, como si hubieran nacido para contribuir al mundo del cultivo inmortal y a los demás. De hecho, lo hicieron. Después de escuchar esto, Chen Qianxue preguntó. Padre, lo que quieres decir es que la gente en la residencia inmortal ha notado que mis raíces y huesos de cultivo son únicos. Creen que soy un dragón y un fénix raros entre la gente del mundo del cultivo, así que vinieron a buscarme. Anuncios de Put Future. Chen Fengyin asintió. En ese momento, ellos también me invitaron, pero no cumplieron su palabra. Dijeron que encontraron a alguien más monstruoso que yo y fui eliminado. Solo entonces supe que la residencia inmortal invitaría a todos los favoritos del cielo del mundo del cultivo cada 300 años, y solo se invitaría a 10 personas.
El vasto mundo del cultivo solo invita a 10 personas cada 300 años. No estuvo mal que me eliminaran en aquel entonces. Hablando de los hechos vergonzosos de su juventud, Chen Fengyin no sintió la más mínima presión. Esto sorprendió mucho a Chen Qianxue, porque sabía que Chen Fengyin, el emperador, tenía un hueso de raíz de cultivo extremadamente aterrador. Este tipo de hueso de cultivo inmortal en realidad fue dejado de lado por otros favoritos del cielo. ¿Estaba el mundo de cultivo inmortal en el simulador de cultivo inmortal tan lleno de tigres agazapados y dragones escondidos? Hace unos días, el intermediario de la residencia inmortal me dijo en el banquete: solo necesitas verter tu energía espiritual en esa ficha aparentemente ordinaria, y la ficha te mostrará un camino que solo tú puedes ver. Sigue este camino y la ficha te guiará al lugar al que debes llegar. Chen Fengyin dijo: si está interesado en esto, puede intentar echarle un vistazo. Quizás esta sea una oportunidad única en la vida. Si no estás interesado en ello, entonces no necesitas prestarles atención. Aunque este tipo de secta de cultivo inmortal solitaria es misteriosa, no se debe jugar con la gran dinastía Wei. Por el hecho de que se vio obligado a asistir al banquete durante medio mes, se puede ver que una secta de cultivo inmortal solitaria no se atreve a ir en contra de la gran dinastía Wei. Chen Qianxue pensó profundamente. Su primera reacción fue: ¿había una trampa? ¿Por qué esta solitaria secta de cultivo inmortal sería tan desinteresada? Anuncios de Put Future. Los favoritos del cielo del mundo de cultivo inmortal no tenían vínculos con esta solitaria secta de cultivo inmortal. ¿Por qué la otra parte guiaría a estos favoritos del cielo? ¿Fue realmente por la exhortación del llamado maestro ancestral? Chen Qianxue no lo creía del todo. Necesito pensar en ello por un tiempo. Debido a la duda en el corazón de Chen Qianxue, no pudo darle a Chen Fengyin una respuesta precisa por un tiempo. Finalmente, tomó la aparentemente ordinaria ficha de melocotón y regresó a la residencia de la princesa heredera. Al final, Chen Qianxue, que acababa de regresar a la residencia de la princesa heredera, se topó con Qin Jiao, que tenía prisa. Su mirada fue instantáneamente atraída por un objeto en la mano de Qin Jiao. Eso. También era una ficha de madera de durazno. Qin Jiao agitó la ficha en su mano y dijo emocionada: estaba a punto de buscarte, pero no esperaba que regresaras tan pronto. Hace un momento, un tipo me dijo que venía de una secta solitaria y me dijo muchas cosas extrañas. Antes de irse, me dio esta cosa, ¿eh? ¿Por qué tienes el mismo token que yo? ¿También conociste a ese tipo extraño? Ese tipo es bastante capaz. Entró y salió del palacio sin que nadie se diera cuenta. Está al menos en el 8º o 9º nivel del reino del alma naciente, ¿verdad? XT. Afortunadamente, él no es un demonio. De lo contrario, si él irrumpiera, estaría muerto. Capítulo 331. Qin Jiao. Maldita sea. No puedes exponer mis debilidades así. 1. Traductor. Traducción en Deles Fantasy Editor. Traducción en Deles Fantasy. Chen Qianxue no esperaba que Qin Jiao tuviera una ficha de madera de durazno idéntica en sus manos. Sin embargo, de repente se dio cuenta al momento siguiente. Dado que había obtenido esa ficha, no había ninguna razón por la que Qin Jiao no pudiera obtenerla. Después de todo, Qin Jiao era más fuerte que ella en esta simulación de cultivo inmortal. Ella no era mucho mayor, por lo que era normal que alguien de Immortal Residence la invitara. Si Qin Jiao no fuera invitado, eso sería anormal. ¿Se ha ido la persona que te dio esta ficha? Chen Qianxue no respondió la pregunta de Qin Jiao. En cambio, se dio la vuelta y ella misma hizo una pregunta. Qin Jiao respondió con sinceridad. Me dio la ficha y me dijo un montón de tonterías antes de irse. En este punto, la expresión de Qin Jiao estaba un poco emocionada. Ese tipo dijo que soy un genio poco común en todo el mundo del cultivo, que tengo el potencial para alcanzar el Dao y ascender. Me pidió que usara esta ficha para dirigirme a un lugar donde pueda poner un pie en el camino hacia la inmortalidad. Anuncios de Put Future. Con eso, la pequeña emoción en su rostro se convirtió en intenso interés. ¿También conociste a ese tipo? ¿Te dijo lo mismo a ti? Chen Qianxue negó con la cabeza. No lo conocí, pero mi padre lo conoció y personalmente le organizó un banquete durante medio mes. La ficha que tengo en la mano me la dio mi padre. Mi padre dijo que me lo dio alguien de la residencia inmortal. Mi padre también me contó algunas cosas sobre Immortal Residence. Veo. Qin Jiao se dio cuenta de repente. Entonces, de repente ella se rió entre dientes. Parece que estoy más presentable. Que venga a buscarme personalmente. Jeje. La comisura de la boca de Chen Qianxue se torció.
Se dio cuenta de que mientras le diera a Qin Jiao un poco de sol, esta chica sería brillante durante mucho tiempo. Después de presumir por un tiempo, Qin Jiao preguntó con curiosidad. ¿Entonces quieres intentar echar un vistazo? Chen Qianxue frunció el ceño y dijo. Estoy dudando. Sigo sintiendo que algo no está bien en esto. Chen Qianxue preguntó. Mayor Qin, ¿sabe algo sobre la secta oculta, Residencia Inmortal? No estaba preguntando por Qin Jiao, sino por la vieja abuela de Qin Jiao. La voz de la vieja abuela sonó lentamente. Aunque he oído un poco sobre sectas solitarias, nunca he entrado en contacto con esta secta solitaria, ni he oído hablar de su maestro ancestral que ascendió. Al escuchar esta respuesta, Chen Qianxue quedó atónito. En aquel entonces, la vieja abuela también era un dragón y un fénix entre los hombres, un hijo predilecto del cielo. Sin embargo, ella nunca había entrado en contacto con la gente de la Residencia Inmortal. ¿Podría ser que cuando era joven, su base inmortal no era lo suficientemente destacada? ¿O también podría ser que la gente de la Residencia Inmortal no la conociera? Después de todo, aunque los cultivadores inmortales en las sectas solitarias sonaban muy especiales, en realidad, no eran muy diferentes de los cultivadores inmortales comunes. Anuncios de Put Future. Definitivamente no pudieron ver todo. Tampoco pudieron recopilar los nombres de todos los genios en el mundo del cultivo inmortal. No podrían ser como los inmortales legendarios, que podrían cubrir todo el mundo de cultivo inmortal con sus pensamientos divinos. Es muy probable que la gente de la Residencia Inmortal extrañe a algunos de los favoritos del cielo más discretos. Incluso si estos favoritos del cielo relativamente discretos no eran inferiores a nadie en términos de raíces de cultivo y talento, era porque eran demasiado discretos y no tenían una reputación prominente. Como resultado, perdieron oportunidades. Mayor, ¿eras muy discreto en ese entonces? Chen Qianxue preguntó por curiosidad mientras los pensamientos pasaban por su mente durante mucho tiempo. La abuela recordó por un momento, y en su tono, había una pizca de reminiscencia. Cuando era joven. De hecho, fui muy discreto. Incluso cuando llegué a la etapa del alma naciente, mis compañeros discípulos de la secta no lo sabían. Cuando descubrieron por primera vez que mi base de cultivo había superado por mucho tiempo la de ellos, no sé hace cuántos años. Todavía puedo recordar vívidamente las expresiones en los rostros de mis compañeros discípulos. Como se esperaba, este mayor Qin había sido demasiado discreto en aquel entonces. No había tenido la oportunidad de entrar en contacto con las solitarias sectas de cultivo inmortal, por lo que no tenía forma de obtener ninguna información de ella. Muñequita, ¿te preocupa que esto sea una trampa? ¿O una conspiración? Preguntó de repente la abuela. Le estaba haciendo una pregunta a Chen Qianxue. Chen Qianxue no ocultó nada y ella asintió con calma. Ella también expresó sus preocupaciones. Cada 300 años, la Residencia Inmortal saldrá de las montañas para invitar a 10 favoritos del cielo del mundo de cultivo inmortal y prometerá guiar a esos favoritos del cielo por el camino de la ascensión inmortal. La pregunta es, en todos estos años, ¿por qué no he oído hablar de ningún favorito del cielo que salió de la Residencia Inmortal y brilló brillantemente en el mundo del cultivo inmortal? No podemos permitir que todos los favoritos del cielo que fueron invitados por la Residencia Inmortal se conviertan en personas que se concentran en la cultivación y no se preocupan por los asuntos del mundo, ¿verdad? Al escuchar esto, la abuela también pensó profundamente. Lo que dijiste tiene sentido y también me recuerda que, de hecho, nunca he oído hablar de ningún genio que haya salido de la llamada Residencia Inmortal. Los dos estaban aquí, hablando entre ellos como si hubieran ignorado por completo a Qin Jiao. Qin Jiao no pudo evitar intervenir. No puedes preocuparte de que una vez que ingreses al lugar donde apunta la ficha, no puedas salir, ¿verdad? No debería ser tan grave, ¿verdad? Si realmente hicieron este tipo de cosas, ¿no han estado expuestos durante tantos años? Debes saber que el tipo que decía ser de la Residencia Inmortal llegó abiertamente al Palacio Imperial de la Gran Dinastía Wei. Esto podría considerarse más abierto y sincero. Capítulo 332. Qin Jiao. Maldita sea. No puedes exponer mis debilidades así. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. La expresión de Chen Qianxue no cambió cuando dijo. La anterior princesa heredera de la gran dinastía Wei también parecía ser muy abierta y sincera en la superficie. Qin Jiao inmediatamente se atragantó. Esta frase la dejó momentáneamente sin palabras para refutar. Parecía lo que dijo Chen Qianxue fue bastante razonable. Conocer el rostro de una persona pero no su corazón.
A veces, el agua en el mundo del cultivo era más profunda de lo que uno podría imaginar. Está bien. Qin Jiao de repente infló su pecho y parecía que no tenía miedo de nada. Ella dijo: tengo mucha curiosidad acerca de la llamada residencia inmortal, así que tomaré la iniciativa. Si no puedo regresar dentro de 100 años y mi cuerpo no es encontrado, eso significa, la llamada residencia inmortal realmente está planeando algo grande. La vieja abuela se quedó sin palabras. Si es realmente peligroso, ¿no estás muerto? Muerto, hazlo de nuevo. Qin Jiao se rió entre dientes. La vieja abuela estaba aún más indefensa. ¿Sabes que si quieres convertirte en un cultivador fantasma y empezar de nuevo, necesitas el momento adecuado, el lugar adecuado y las personas adecuadas? No sabía que cuando Qin Jiao dijo que quería empezar de nuevo, tenía la intención de reiniciar la simulación del cultivo inmortal. La vieja abuela pensó que Qin Jiao quería convertirse directamente en un cultivador fantasma después de su muerte. Por otro lado, Chen Qianxue pudo escuchar las verdaderas intenciones de Qin Jiao. Este tipo, Qin Jiao, quería aprovechar esta oportunidad para simular el cultivo inmortal y explorar el nivel de peligro de este asunto. Aunque este método fue muy tosco, fue muy efectivo. ¿Has decidido ir? Chen Qianxue respiró hondo y preguntó. Qin Jiao asintió pesadamente. Es una apuesta. Quizás sea una oportunidad. Bueno. Chen Qianxue asintió. Entonces los dos iremos juntos. Está bien, Qin Jiao acababa de decir está bien cuando de repente reaccionó y dijo sorprendida. ¿Irán juntos? ¿No te preocupaba que sucediera algo inesperado? Chen Qianxue dijo con calma. Siento que si no sigo a alguien, alguien morirá en el camino. Estoy casi entumecido después de ver morir a alguien tantas veces. Anuncios de Put Future. Maldita sea. Estás insinuando algo. Qin Jiao instantáneamente rompió sus defensas. No debería exponer sus debilidades de esa manera. A los 168 años, Chen Qianxue y Qin Jiao abandonaron el palacio imperial de la gran dinastía Wei. Bajo la protección de un grupo de guardias, se dirigieron al lugar indicado por la ficha de madera de durazno en sus manos. A los 169 años, atravesaron montañas desoladas en el camino. Chen Qianxue y Qin Jiao fueron a encontrarse con Fu Xuangli y le contaron sobre este asunto. Fu Xuangli estaba bastante sorprendido. A la edad de 170 años, los dos siguieron las instrucciones dadas por la ficha de madera de durazno y de hecho abandonaron la gran dinastía Wei y llegaron a un pequeño país vecino. A la edad de 173 años, los dos abordaron el hidroavión y viajaron a través de dinastía tras dinastía, incluso cruzando un vasto océano. 174 años, después de pasar varios años y viajar día y noche, Chen Qianxue y Qin Jiao finalmente llegaron al destino al que tenían que ir. ¿Es esta, la ubicación de la secta solitaria llamada Residencia Inmortal? Qin Jiao estaba en la proa del barco volador. Estaba claramente a decenas de miles de metros en el cielo, pero no tuvo más remedio que levantar la cabeza. Miró la montaña incomparablemente imponente que tenía ante ella. No pudo evitar respirar profundamente y preguntar en estado de shock. ¿Cuántos pies de alto mide esto? Esta era definitivamente la montaña más alta que había visto en su vida. La imponente montaña se alzaba ante ella como un titán. Causó que un rastro de reverencia surgiera en su corazón. Debería ser así, ¿verdad? Las fluctuaciones de energía espiritual en este lugar eran extremadamente densas y activas. La densidad de la energía espiritual aquí no era en lo más mínimo inferior a la de la ciudad imperial de la gran dinastía Wei, y esto era solo el borde de la montaña. Si ingresamos al área central, la energía espiritual allí probablemente no será inferior a la energía espiritual en la enorme cueva con puerta de bronce. La voz de Chen Qianxue sonó lentamente y había una pizca de emoción en su tono. Esta imponente montaña no solo era muy alta, sino que el área que cubría también era muy grande. Chen Qianxue sintió que incluso si tuviera que llenar docenas de grandes ciudades imperiales Wei aquí, no sería un problema. Sin embargo, este lugar es muy grande. ¿Cómo vamos a encontrar esa residencia inmortal? Qin Jiao frunció el ceño. Una vez más intentó inyectar un rastro de energía espiritual en la ficha de madera de durazno que tenía en la mano. Al final, descubrió que la ficha de madera de durazno no tuvo ninguna reacción después de inyectarle un poco de energía espiritual. Ella murmuró. No me digas que quieren que busquemos esa supuesta residencia inmortal en un lugar tan grande. No era un proyecto pequeño, incluso si usara su sentido espiritual para explorarlo, probablemente tomaría mucho tiempo.
Justo cuando Qin Jiao estaba a punto de decir algo, apareció de repente el guardia que los protegía en secreto a los dos. Inmediatamente recordó. Su Alteza y este amigo de Su Alteza, tengan cuidado. Se acerca un cultivador poderoso. Hubo dos guardias que aparecieron de repente. Ambos eran cultivadores inmortales en la etapa del alma naciente. También fue por dos razones que los dos pudieron llegar aquí con éxito. Al mismo tiempo, Qin Jiao y Chen Qianxue vieron una figura a 10.000 metros de altura en el cielo. Era un cultivador de etapa alma naciente. Por las expresiones cautelosas de los dos guardias del alma naciente, se pudo ver que la base de cultivo del desconocido cultivador de la etapa del alma naciente era un poco más alta que la de ellos dos. Ustedes dos son los favoritos del cielo invitados por la residencia inmortal. Si tienes la intención de buscar la inmortalidad, puedes seguirme a esta montaña. Pero solo ustedes dos pueden seguirme. Estos poderosos compañeros daoístas, además de los dos favoritos del cielo, no pueden seguirme. El desconocido cultivador del alma naciente habló. Aunque no reveló directamente su identidad, por el contenido de sus palabras, se podía saber de qué facción provenía. Chen Qianxue calmó sus pensamientos y les dijo a las dos poderosas figuras del alma naciente que la protegían. Mayores, pueden esperar aquí. Yo y Qin Jiao podemos seguirlo a este lugar. Anuncios de Put Future. Los dos cultivadores de la etapa alma naciente dudaron. Si la princesa heredera estaba en peligro por dentro. Definitivamente serían castigados por su majestad si regresaban. Padre sabe que mi viaje es muy peligroso. Incluso si algo me sucede, mi padre no los culpará, mayores, dijo Chen Qianxue como si pudiera ver sus preocupaciones. Como ya habían dicho eso, los dos cultivadores de la etapa alma naciente solo pudieron asentir con la cabeza. Uno de ellos recordó. Si Su Alteza se encuentra con una crisis contra la que no puede luchar, recuerde no meterse con él. Si tienes la oportunidad de escapar, escapa inmediatamente. Si no tienes la oportunidad de escapar, busca una oportunidad de escapar. Estas palabras sonaban bien, pero en realidad significaban que si Chen Qianxue encontraba peligro, debería escapar rápidamente. Incluso si no tenía las condiciones para escapar, tenía que crear rápidamente las condiciones para escapar. Lo sé. Chen Qianxue asintió. Luego, dejó el barco volador y se elevó en el cielo a 10.000 metros de altura. Qin Jiao también lo siguió apresuradamente. El gran cultivador desconocido del alma naciente vio la situación y dijo. Por favor, entregue las fichas de madera de durazno. Chen Qianxue y Qin Jiao se miraron y siguieron las instrucciones del otro. El cultivador de la etapa alma naciente extendió un dedo y una luz fluorescente fluyó sobre su dedo. Su dedo golpeó ligeramente las dos fichas de madera de durazno. Luego continuó. Los dos favoritos del cielo pueden guardar las fichas ahora. Esta ficha es el símbolo de tu estatus en la residencia inmortal. Recuerda no tirarlo. Si lo pierde accidentalmente, comuníquese con cualquier cultivador en la residencia inmortal dentro de los 3 días. La otra parte te ayudará a reemplazar una ficha. Por favor, sígame. Recuerde seguir de cerca. Si lo pierdes, demuestra que no estás calificado para emprender el camino de la ascensión inmortal. Después de decir estas palabras, el gran cultivador del alma naciente de una secta solitaria se dio la vuelta y voló con el viento. Su velocidad era tan rápida que ponía los pelos de punta a la gente. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en un pequeño punto. Chen Qianxue y Qin Jiao no tuvieron tiempo para pensar. Solo pudieron volar en el aire de inmediato. Rápidamente lo alcanzaron. Afortunadamente, ambos eran cultivadores inmortales en etapa Golden Core. Además, la otra parte no los dejó atrás deliberadamente, por lo que apenas podían seguir el ritmo. Qin Jiao siguió de cerca al cultivador del reino del alma naciente mientras transmitía su voz a Chen Qianxue a su lado. ¿No parece haber notado al mayor Qin? Chen Qianxue respondió con una transmisión de voz. Si hablas un poco más, es posible que se haya dado cuenta. Qin Jiao se sintió avergonzada e inmediatamente se calló. En realidad, la gran dinastía Yan, condado de Qinghe. Estos dos parecen haber abierto una nueva mazmorra. XT. Bai Yi tenía una expresión extraña y se dijo a sí mismo. Chen Qianxue y Qin Jiao tienen las calificaciones para ir a esa residencia inmortal, solo Fu Xuangni no tiene las calificaciones. Me pregunto si el corazón de Fu Xuangni no está equilibrado. Recuerdo ella parece haberse preparado para la próxima simulación de cultivo inmortal y va a tener una nueva vida, ¿verdad? Capítulo 333. El desválido. ¿Qué clase de monstruo es ella? 1. Traductor. Traducción en Deleuze Fantasy Editor. Traducción en Deleuze Fantasy. Chen Qianxue y Qin Jiao seguían de cerca al cultivador de la etapa alma naciente.
Los tres habían estado volando en el cielo durante un tiempo desconocido. Finalmente, el cultivador de etapa alma naciente que había estado volando al frente descendió lentamente. Qin Jiao, que la había seguido de cerca, tenía una mirada de sorpresa en sus hermosos ojos. Esto es. Frente a ella había un largo tramo de escaleras. Este tramo de escaleras parecía haber sido pulido durante un largo período de tiempo y estaba cubierto de todo tipo de motas. Incluso era obvio que estaba dañado. Hizo que la gente se preguntara si pisarlo causaría una serie de grietas. Sin embargo, si uno lo observara con atención, se sorprendería aún más al descubrir que este tramo de escaleras hecho de piedra azul en realidad tenía un aura antigua y misteriosa. Esta aura era difícil de ignorar. Esta es la escalera al cielo. En la línea de visión de Qin Jiao, solo había una espalda del cultivador del alma naciente de la residencia inmortal. La voz de la otra parte sonaba un poco vieja cuando explicó. Hace 1.000.000 de años, el maestro ancestral de la residencia inmortal sintió que se avecinaba la tribulación y la ascensión. No usó su arte de escape volador para volar a la cima de la montaña para enfrentar la tribulación del rayo. Anuncios de Put Future. En cambio, usó sus dos piernas para subir lentamente a la cima de la montaña, que tenía cientos de miles de metros de altura. Con cada paso, el maestro ancestral obtuvo la iluminación por un período de tiempo. Este fue su camino hacia la inmortalidad. Más tarde, los otros mayores de la residencia inmortal utilizaron varias artes secretas para construir este camino hacia la inmortalidad en una escalera de piedra azul que conducía a la cima de la montaña. Esta escalera tiene una historia de más de 1.000.000 de años y siempre será muy especial. El cultivador de la etapa alma naciente se detuvo por un momento. Volvió a sus sentidos y reveló un rostro viejo. Su expresión no cambió mucho. Durante el último 1.000.000 de años, todos los favoritos del cielo invitados por la residencia inmortal han recorrido este camino de la ascensión inmortal. Debido a que este camino tiene la iluminación dejada por el fundador, para aquellos favoritos del cielo que son muy perspicaces, esta es una rara oportunidad para la iluminación. Después de escucharlo decir tanto, Qin Jiao comprendió aproximadamente. Ella dijo sorprendida. En otras palabras, ¿esta escalera de piedra azul es equivalente a una herramienta espiritual especial? Mientras camines, ¿tendrás la oportunidad de darle a la gente una epifanía? El gran cultivador del alma naciente se sorprendió, pero inmediatamente respondió. De hecho, puedes usar esta analogía, pero es mucho más especial que una herramienta espiritual. Porque emprender este camino hacia la inmortalidad traerá riesgos. Recordó. En el mundo del cultivo inmortal, ya hay no menos de varios cientos de favoritos del cielo que han muerto en las escaleras. La ilustración dejada por el patriarca no es algo que cualquiera pueda comprender. Cuanto más alto llegas, mayor es el peligro. Si los dos favoritos del cielo realmente no pueden soportarlo más mientras caminan por el camino de la ascensión inmortal, pueden hacer un sonido y pedirme que los derribe a los dos. Esos favoritos del cielo que murieron en el camino de la ascensión inmortal eran demasiado orgullosos y no querían pedir ayuda. Al final, antes de que el cultivador de la etapa alma naciente pudiera terminar su oración, de repente abrió mucho los ojos. Su expresión tranquila fue rota por la escena frente a él. Dijo aturdido. Tú acabas de pisarlo. Observó cómo Qin Jiao con curiosidad pisaba el llamado camino de la ascensión inmortal y subía varios pasos. Entonces, de repente ella frunció el ceño. De hecho, hay algo especial en ello. Cuando camino sobre él, puedo sentir una especie de presión surgida de la nada. Este tipo de presión no es solo para el cuerpo, sino también para el alma. Luego, le dijo a Chen Qianxue con entusiasmo. Aparte de eso, no parece haber ningún otro peligro. Chen Qianxue se puso la mano en la frente con impotencia. Realmente no le tienes miedo a la muerte en absoluto. Entonces, el cultivador de la etapa alma naciente estaba aturdido. Anuncios de Put Future. Ella también se acercó. Después de cerrar los ojos y sentirlo por un momento, Chen Qianxue también comentó. De hecho, hay un tipo extraño de presión. Puede dejar su propia iluminación en un camino de montaña y ha durado más de 100 años sin disiparse. El patriarca de esta residencia inmortal es muchas veces más fuerte que ese daoísta loto de sangre. Mientras evaluaba, Chen Qianxue no se olvidó de azotar el cadáver de ese daoísta Blood Lotus. Los dos solo intercambiaron una mirada y luego caminaron más alto sin decirle una palabra. Ambos eran cultivadores inmortales en la etapa Golden Core, por lo que este poco de opresión no fue nada para ellos. No fue nada en absoluto. Sin embargo, su velocidad al caminar no era particularmente rápida.
Era aproximadamente la misma velocidad que una persona común escalando una montaña, porque estaban tratando de comprender algunos de los conocimientos dejados por el antepasado de la residencia inmortal. Cuando Chen Qianxue alcanzó el escalón 569, de repente dejó de avanzar. XT. Cerró los ojos, su rostro estaba tranquilo, como si hubiera caído en un estado extraño. Qin Jiao, que estaba junto a ella, estaba atónita. Ella entró en una epifanía tan rápido. Silbido. Ella jadeó. Sabía muy bien cuánto beneficio traería una epifanía a un cultivador inmortal. Si Chen Qianxue hubiera tenido una epifanía varias veces en este llamado camino de la ascensión inmortal, habría atravesado su reino de cultivo en un instante. ¿Eso significaría que Chen Qianxue la superaría nuevamente? De ninguna manera. Esta vez, ella estaba simulando el cultivo inmortal. No fue fácil para Qin Jiao superar a Chen Qianxue, por lo que no podía permitir que Chen Qianxue la superara nuevamente. Qin Jiao se esforzó por encontrar una resonancia, tratando de entrar en el estado de epifanía. Sin embargo, fue inútil. Ella apretó los dientes. Ella solo podía seguir ascendiendo. Solo podía esperar que cuanto más alto llegara, mayores serían sus posibilidades de tener una epifanía. El tiempo pasó. Pasaron 3 días. Chen Qianxue abrió los ojos. El poder espiritual en su cuerpo había aumentado por un gran margen. Esto también hizo que su aura fuera muy diferente a la de hace 3 días. Capítulo 334. El desválido. ¿Qué clase de monstruo es ella? 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy no está mal, murmuró. El camino inmortal mencionado por la gente en la residencia inmortal puede aumentar la probabilidad de la iluminación. Aunque no superó su nivel de cultivo actual de una sola vez, estuvo cerca. Chen Qianxue miró a su alrededor y descubrió que Qin Jiao no estaba a su lado. Levantó la cabeza y vio una pequeña figura en lo alto del cielo. Esa figura se quedó quieta en el mismo lugar. Ella también está teniendo una epifanía. Chen Qianxue entendió. Ella continuó caminando. Cuando pasó junto a Qin Jiao, no despertó a Qin Jiao. Ella no quería hacer algo tan inmoral. A medida que pasaba el tiempo, pasaban los días. Chen Qianxue ya había llegado a la mitad del camino de la montaña. Las nubes y la niebla persistían aquí, y la energía espiritual era incomparablemente abundante. Tenía el aire de una tierra santa de inmortales. Sin embargo, no tenía ganas de mirar el paisaje, porque sentía una gran sensación de opresión. La sensación de opresión en el punto medio de la montaña era completamente diferente de la sensación de opresión al pie de la montaña. Claramente ya estoy en la etapa Golden Core, pero cada paso que doy ahora es muy difícil. Chen Qianxue se sentía como un mortal común y corriente que cargaba cientos de libras de peso sobre su espalda. Incluso dar un paso fue extremadamente difícil para ella. A veces, se necesitarían varias respiraciones para que un pie se levantara con todas sus fuerzas. Cuando un pie aterrizó en un escalón de arriba, sintió como si le hubieran quitado una pesada carga de encima y exhaló un suspiro de alivio. Era difícil imaginar que esta escalera que conducía directamente a la cima de la montaña pudiera tener un impacto tan profundo en una cultivadora inmortal en etapa núcleo dorado como ella. Se estimó que cada ladrillo de esta escalera podría usarse para refinar artefactos. Anuncios de Put Future. Además, tenía muy claro que cuanto más avanzara, más difícil sería. Incluso era muy probable que permaneciera en un solo paso durante todo un día. La estimación de Chen Qianxue no estaba equivocada. Poco después, estaba agotada. Solo podía permanecer en un tramo de escaleras de piedra azul. Sacó una pastilla de su bolsa de almacenamiento y se la dio. Sin embargo, pronto volvió a fruncir el ceño. La eficacia de la píldora se ha reducido considerablemente. Este tramo de escaleras, llamado Camino a la Inmortalidad, parece tener muchas formaciones extrañas. La persona que construyó este tramo de escaleras está al menos en la etapa de formación del alma, o incluso por encima de la etapa de formación del alma. Chen Qianxue negó con la cabeza. Era principalmente la etapa de formación del alma, o el reino por encima de la etapa de formación del alma. Estaba demasiado lejos de ella. Pensar tanto ahora era inútil. En lo que necesitaba pensar ahora era en cómo alcanzar la cima de esta montaña. El tiempo pasó de nuevo. 175 años, ha pasado un año. Chen Qianxue y Qin Jiao todavía caminan por el camino de la ascensión inmortal. Lo comprenden varias veces al mes. Esto ha permitido que su cultivo crezca rápidamente. Qin Jiao ha entrado con éxito en el 5.º nivel de la etapa Golden Core. Incluso la vieja abuela está asombrada por un cultivador de núcleo dorado de 5.º nivel que tiene menos de 200 años.
Menos de un mes después de que Qin Jiao se abrió paso, Chen Qianxue también llegó al quinto nivel de la etapa Golden Core. Estos dos monstruos tienen raíces de cultivo inmortales y talentos de cultivo que la vieja abuela no puede describir con palabras. Nunca había visto un genio así en su vida. Fue suficiente ser descrito como monstruos. 176 años, los dos todavía estaban luchando en el camino de la ascensión inmortal. En el momento más difícil, incluso descansaron en un escalón durante 2 o 3 días antes de tener la energía para subir al siguiente escalón más alto. A los 178 años, Chen Qianxue se acercaba gradualmente a la cima de la imponente montaña. Ya podía ver vagamente la escena borrosa en la cima con sus ojos desnudos. En el mismo año, también vio a una persona que también estaba escalando laboriosamente el camino inmortal. La otra parte no es Qin Jiao. ¿Es este uno de los 10 elegidos? Chen Qianxue levantó la cabeza y miró la figura que gradualmente se aclaraba frente a ella. La otra parte estaba a solo 20 o 30 pasos de ella. Podía decir que era un cultivador masculino, pero como solo podía ver su espalda, no podía ver cómo era la otra parte. Sin embargo, podía sentir claramente el nivel de cultivo de la otra parte. Segundo nivel de la etapa Golden Core. Además, hay un aura apenas perceptible en su cuerpo. Parece que es un poco mayor que yo. Puede que ya tenga más de 200 años. Debería tener entre 201 y 220 años. Chen Qianxue estaba sumido en sus pensamientos. A esa edad, con tal nivel de cultivo, ¿estaba calificado para dar un paso en el llamado camino de la ascensión inmortal? En este momento, como si sintiera movimiento detrás de él, el desconocido favorito del cielo masculino al frente de repente giró la cabeza y miró a Chen Qianxue detrás de él. Aunque la otra parte había ocultado muy bien sus pensamientos, Chen Qianxue aún podía ver que un rastro de conmoción cruzó por el rostro de la otra parte. Este favorito del cielo masculino estaba realmente muy sorprendido. No esperaba que una persona apareciera detrás de él. Tampoco esperaba no poder ver a través del cultivo de la otra parte. XT. Anuncios de Put Future. Eso significaba que la mujer detrás de él era incluso más poderosa que él. Inmediatamente se puso alerta e incluso sacó su herramienta espiritual. Parecía que estaba listo para enfrentarse al enemigo en cualquier momento. No fue su culpa por estar tan atento. En el mundo del cultivo, si uno se encontraba en una situación así y no mantenía la vigilancia, entonces existía una alta posibilidad de que uno se convirtiera en un cadáver. ¿Quién eres? Instintivamente hizo esta pregunta y luego se arrepintió. Sintió que la pregunta que hizo era realmente demasiado estúpida. La persona que podría aparecer en el camino de la ascensión inmortal era definitivamente alguien como él. Era la favorita del cielo invitada por la residencia inmortal. A Chen Qianxue no le importaba su actitud vigilante. Ella respondió con calma. Un transeúnte. Si no te importa, puedes ignorarme. No haré ningún movimiento contra ti y no es necesario. Si tuviera la intención de matarte, no habría hecho ningún movimiento para dejarte descubrirlo. Además, ese mayor de la residencia inmortal ha estado vigilando el camino inmortal. Si hay un conflicto entre nosotros dos, ese mayor definitivamente hará un movimiento. No tienes que preocuparte. La otra parte frunció el ceño. El tono de Chen Qianxue lo hizo instintivamente muy infeliz. El tono de Chen Qianxue claramente significaba que, no te preocupes, no te intimidaré. Estas palabras fueron dichas frente a un orgulloso hijo del cielo. Ya era suficiente que la otra parte fuera paciente sin provocar su respeto por sí mismo y su enojo. El favorito del cielo respiró hondo y dijo en voz baja, no perturbes mi iluminación. Luego, reprimió con fuerza la vigilancia en su corazón y giró la cabeza hacia atrás, como si continuara comprendiendo algo. Sin embargo, no sabía si fue porque su corazón estaba en un lío que no entró en ese estado de iluminación. Sin embargo, antes de que pudiera calmarse, de repente volvió la cabeza hacia atrás con una expresión de incredulidad. Era como si hubiera visto a una persona común y corriente con cabello fantasmal a plena luz del día. Ella tuvo una epifanía. El experto en favorito del cielo miró fijamente a Chen Qianxue, que no estaba muy lejos de él. Con los ojos ligeramente cerrados, como si hubiera entrado en un estado misterioso y especial. Se quedó clavado en el suelo, estupefacto. Un cultivador inmortal de aspecto muy joven, cuya fuerza era mucho más fuerte que la suya, había entrado en una epifanía frente a él. ¿Realmente no fue esto una provocación? Estaba seguro de que no se trataba de una declaración silenciosa con un significado oculto. Compañero daoísta, ¿qué te pasa? Silbido.
Respirando profundamente, el favorito del cielo hizo todo lo posible por apartar la mirada. Sin embargo, cuando apartó la mirada hasta la mitad, sus ojos se abrieron una vez más. ¿Qué? Obtuvo algo de la repentina iluminación tan rápido. Solo podía observar impotente cómo una gran cantidad de energía espiritual pura surgía continuamente alrededor del cuerpo de Chen Qianxue. Este tipo de fluctuación de energía espiritual hizo que su corazón palpitara. ¿Quién es ella? Pensó que ella era un monstruo. Sintió que nadie en el mundo podía igualar su talento en el cultivo inmortal, razón por la cual fue invitado por la residencia inmortal. Sin embargo, este pensamiento no duró más que unos pocos años antes de que lo abofetearan. Le dolió la cara. Al mismo tiempo, un pensamiento surgió en su mente. Si interrumpo su epifanía, ella sufrirá una reacción severa, ¿verdad? ¿Se volvería loca? Sus ojos se entrecerraron. Capítulo 335. Cuello de botella. El límite superior del reino del linaje. 1. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. A veces, no había mucha evidencia del crecimiento de intenciones maliciosas. Solo una pizca de cautela y miedo en el corazón, junto con una pizca de celos y conmoción, fue suficiente para hacer que un orgulloso hijo del cielo quisiera matar. Aunque el cultivador de la etapa alma naciente de la residencia inmortal estaba mirando la situación en el camino de la ascensión inmortal. Si hiciera un movimiento en un instante, ese cultivador no podría reaccionar a tiempo, ¿verdad? Para entonces, la vida y la muerte serían una conclusión inevitable. ¿Qué podría hacer ese cultivador de la etapa alma naciente? Después de todo, solo había 10 candidatos cada 300 años. Cuando vio que un candidato había muerto, no dejaría morir al segundo candidato, ¿verdad? Por lo tanto, incluso si hubiera un conflicto de vida o muerte entre los candidatos, bajo la premisa de que no había tiempo para detenerlo, ¿un gran cultivador del alma naciente se quedaría de brazos cruzados? ¡No! No era una posibilidad, era una certeza. Según el sentido común, el gran cultivador del alma naciente de la morada inmortal definitivamente no quería que nadie muriera en el camino de la ascensión inmortal. Después de todo, no fue fácil encontrar un genio tan talentoso en el mundo del cultivo inmortal. De lo contrario, no habría invitado candidatos cada 300 años. Anuncios de Put Future. En tan solo un corto periodo de tiempo, innumerables pensamientos pasaron por la mente de este genio. XT. Una vez más sacó su herramienta espiritual. Era una pequeña espada voladora. Esta pequeña espada voladora era tan larga como un dedo. Giró en la palma de su mano. De repente, la expresión de este favorito del cielo cambió repentinamente. La intención asesina en su rostro desapareció por completo en este momento, e instantáneamente guardó la herramienta espiritual en su mano. A primera vista parecía como si nada hubiera pasado. Al momento siguiente, sonó una voz sorprendida. ¿De verdad conociste a alguien? Era la voz de Qin Jiao. Qin Jiao vio la espalda de Chen Qianxue y vio que Chen Qianxue todavía estaba teniendo una epifanía. Qin Jiao no se sorprendió en absoluto. Debido a que habían permanecido en el camino de la ascensión inmortal durante algunos años, los dos siempre habían estado en el proceso de tener una epifanía. Ya estaban insensibles a eso. Lo que sorprendió a Qin Jiao fue la persona frente a Chen Qianxue. Era una persona que parecía un hombre joven. Qin Jiao era igual que Chen Qianxue, podía ver la base de cultivo de la otra parte de un vistazo. Ella arqueó las cejas. Segundo nivel de la etapa Golden Core. ¿Podría este tipo también ser un candidato invitado por la residencia inmortal? TSK. La expresión de interés en el rostro de Qin Jiao desapareció y ella sacudió la cabeza con decepción. Pensé que los otros 8 favoritos del cielo eran todos personajes poderosos, pero al final, ¿es esto? Parece que su talento no es tan bueno. Ella lo había dicho abiertamente y no reprimió lo que estaba pensando. Ese favorito del cielo naturalmente escuchó las palabras de Qin Jiao. Se podría decir que la expresión de la otra parte es extremadamente interesante en este momento. Su rostro se puso verde y rojo. Este favorito del cielo obviamente no había escuchado a nadie decir que su talento no era bueno durante quién sabe cuántos años, o incluso durante toda su vida, y ahora, era la primera vez que escuchaba a alguien decir que su talento no era bueno. Lo más importante es que esa persona lo dijo abiertamente delante de él. Anuncios de Put Future. Sin embargo, el cultivo de Qin Jiao fue extraordinario. No se atrevió a actuar precipitadamente, ni siquiera se atrevió a decir nada. No podía ver a través de su cultivo. Este favorito del cielo estaba casi entumecido. Había conocido a 2 personas en el camino de la ascensión inmortal el mismo día, lo que ya superó con creces sus expectativas.
Estas dos personas parecían ser un poco más fuertes que él. Esto le hizo preguntarse si realmente no era lo suficientemente bueno. De lo contrario, ¿por qué las personas que conoció en el camino de la ascensión inmortal eran más fuertes que él? ¿Podría ser que era el más débil entre los 10 candidatos? En ese momento, este favorito del cielo se dio cuenta de que la cultivadora que apareció de nuevo ya había desviado su atención de él, y su atención estaba en la persona que estaba teniendo una epifanía. De hecho, Qin Jiao ya no estaba interesado en él. Era un debilucho y Qin Jiao no podía molestarse en prestarle demasiada atención. Se tocó la barbilla y evaluó a Chen Qianxue, que tenía los ojos cerrados y se encontraba en un estado extraño. De repente sonrió y su sonrisa tenía un toque de picardía. Sin embargo, lo que Qin Jiao no sabía era que su sonrisa maliciosa, que tenía un toque de mal humor, fue captada profundamente por el elegido a quien había ignorado. ¿Qué pasa con sus ojos? ¿Qué expresión es esa? El favorito del cielo quedó atónito y un pensamiento audaz volvió a surgir. Podría ser que ella también quiera atacar a esa cultivadora. Cuanto más pensaba en ello, más probable era. Quizás, ese recién llegado tenía una intención asesina hacia la cultivadora que estaba teniendo una epifanía. Porque esa cultivadora que estaba teniendo una epifanía ya había amenazado a muchas personas con su talento para la cultivación. En el mundo del cultivo, siempre hubo engaños mutuos e intrigas entre sí. Algunas personas que parecían personas decentes en realidad hacían cosas que eran incluso más demoníacas que demonios. Este tipo de cosas era común en el mundo del cultivo. Esperar. El favorito del cielo reaccionó. Pensó en un asunto muy serio. Si aparecía una nueva cultivadora y mataba a la primera cultivadora y en la escena, él era el único testigo transeúnte. Después de que esa nueva cultivadora mató a la cultivadora que tuvo una epifanía, ¿podría ser que ella quisiera engañar al mundo y luego matarlo para silenciarlo? Silbido. El experto en favorito del cielo inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío. Sintió que esta posibilidad era muy alta. Capítulo 336. Cuello de botella. El límite superior del reino del linaje. 2. Traductor. Traducción en Endless Fantasy Editor. Traducción en Endless Fantasy. Después de todo, si mataba a un favorito del cielo desconocido y no sabía qué poder había detrás de él. Definitivamente no quería dejar ninguna evidencia. En caso de que el poder detrás de él viniera a buscarlo. Los testigos y las pruebas materiales debían ser destruidos lo antes posible. ¿Y él mismo parecía ser el testigo? Compañero daoísta. Una sensación de crisis surgió en su corazón e inmediatamente gritó. Sintió que necesitaba salvarse a sí mismo. Puedo atacar junto con mis compañeros taoístas y matar a este monstruo. Yo tampoco soporto su existencia. Esta persona puede entrar en un estado de epifanía en un instante. Debe ser nuestra competidora más poderosa. Además, su cultivo también es bastante alto. Es inevitable que deje atrás algunas cartas de triunfo extraordinarias. Si cometes el más mínimo error en tu ataque, compañero cultivador, es muy probable que no puedas matarla. En cambio, la despertarás de su iluminación. En ese momento, inevitablemente estallará una feroz batalla entre ustedes dos. ¿Por qué no atacamos juntos? Tú la atacas de frente mientras yo la ataco furtivamente por detrás. En ese caso, incluso si ella puede defenderse de ti, no puede defenderse de mí desde atrás. Este favorito del cielo habló a una velocidad sin precedentes. Además, estaba usando una técnica secreta de transmisión de sonido para pasar el mensaje a Qin Jiao. Por lo tanto, no le preocupaba que el cultivador de la etapa alma naciente que estaba afuera escuchara su voz. Anuncios de Put Future. Qin Jiao quedó atónito. Ella giró la cabeza y lo miró con una expresión extremadamente sorprendida. Ella inclinó la cabeza y preguntó, ¿cómo te llamas? Canción Dingjie. Respondió el favorito del cielo. Qin Jiao sonrió de repente. Su sonrisa era sin precedentes brillante. Incluso la canción llamada Eavens Favorite, Dingjie, quedó atónita. Al principio, debido a que estaba demasiado alerta y nervioso, ignoró selectivamente las apariciones de Qin Jiao y Chen Qianxue. Ahora, de repente se dio cuenta de que estas dos cultivadoras favoritas del cielo eran tan hermosas. Cada una de sus apariciones tenía sus propios méritos y características, por lo que no había forma de compararlas. Después de que Qin Jiao terminó de reír, su sonrisa era ligeramente burlona y llena de malicia. Parecía un demonio femenino. ¿Te unirás a mí para matar a esta chica? Señaló a Chen Qianxue. Después de que Song Dingjie asintiera, rápidamente le recordó. Compañero taoísta, puedes comunicarte conmigo a través de la transmisión de voz.
Si hablas tan abiertamente, podrías atraer la atención de ese cultivador de la etapa alma naciente. Incluso podría despertarla. Una vez que despierte, nuestras posibilidades serán aún menores. Qin Jiao tenía una expresión de comprensión repentina. Inmediatamente entrecerró los ojos y una mirada peligrosa apareció en sus ojos. ¿Has visto mis intenciones? Song Dingjie se sobresaltó y le brotó un sudor frío en la espalda. Se apresuró a explicar. Aunque realmente quiero defenderme, si digo una mentira frente a un compañero taoísta, creo que ese compañero taoísta definitivamente sospechará de mí. Solo puedo decir que de hecho he visto las intenciones de compañero taoísta. Qin Jiao se retractó de la mirada peligrosa en sus ojos. Eres bastante honesto. Pero, el tono de Qin Jiao cambió de repente. Ella dijo algo que hizo que los ojos de Song Dingjie se abrieran y su rostro se llenara de incredulidad. Entonces te diste cuenta de que en realidad habías adivinado mal. Los párpados de Song Dingjie temblaron. Forzó una sonrisa, parecía bastante forzada. ¿Adivinas mal? No es posible, ¿verdad? ¿No reveló tu compañero taoísta tus intenciones en tu rostro antes? Pero adivinaste mal. Qin Jiao sonrió. Solo quería burlarme un poco de ella. No es hasta el punto de matarla. ¿Fastidiar? Song Dingjie, que estaba extremadamente tenso, era muy consciente de este término. Ya había notado que algo andaba mal. Anuncios de Put Future. Los dos podrían usar este término para burlarse el uno del otro. Los dos eran conocidos. Los párpados de Song Dingjie se movieron salvajemente y el sudor goteó involuntariamente de su frente. Nunca antes había tenido pensamientos tan caóticos y nunca había pensado en esa dirección. ¿Cómo fue esto posible? ¿Conocidos? Los solitarios cultivadores inmortales en la residencia inmortal no buscaban a los 10 favoritos del cielo más talentosos en el vasto mundo del cultivo. ¿Qué tan vasto era el mundo del cultivo inmortal? Buscando 10 favoritos del cielo en un lugar tan grande. Lógicamente hablando, estas 10 personas no deberían conocerse en absoluto. ¿Por qué se conocían estas dos personas frente a él? Dao, compañero taoísta, estás bromeando, ¿verdad? Song Dingjie tragó saliva en secreto. Su sonrisa era forzada y su sudor era como lluvia. ¿Qué opinas? Preguntó Qin Jiao con una sonrisa. Song Dingjie se secó el sudor frío de la frente. Parecía como si estuviera a punto de decir algo, pero al momento siguiente, una determinación y una crueldad sin precedentes pasaron por sus ojos. Llamó a la herramienta espiritual que había recuperado. XT. Todo esto sucedió en un instante. Atacó instantáneamente. Aprovechó la oportunidad. Cuando se dio cuenta de que las dos personas frente a él se conocían, supo que estaba en un gran problema. Las palabras que dijo frente a la otra parte hace un momento. Debe haber sido considerado un enemigo por la otra parte. Una vez que la cultivadora que estaba teniendo una epifanía se despertara, la situación se convertiría en una situación incómoda de 1 contra 2. No podía esperar más. Tenía que tomar la iniciativa para atacar. De lo contrario seguro que estaría muerto. Ya era demasiado tarde para arrepentirse de haber dicho tal cosa. Solo sabía que tenía que pensar en una manera. En este tipo de situación,